Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Marín López, soy del grupo TG02A del equipo número 6 y en esta ocasión les voy a hablar de los tipos de datos de bases no SQL. Las bases de datos no SQL son diferentes y cada una tiene sus características y las funciones que realizan. En este caso, la forma en la que guardan información y organizan los datos depende mucho de qué tipo de no SQL sean. Las más conocidas son las de tipo documento, que guardan la información como si fueran carpetas con archivos, normalmente en formato JSON o algo similar. La ventaja es que cada documento puede ser diferente, cada uno tiene sus características o simplemente cada uno sirve para diferentes necesidades o satisfacer diferentes funciones. No es necesario que todos tengan exactamente los mismos campos. Esto es muy ideal, por ejemplo, en una aplicación como puede ser una tienda en línea, donde cada producto tiene características distintas, ya sea tallas, colores, código, diseños, etcétera. Y no hay problema alguno por eso. Luego existen las bases clave-valor, que funcionan como un gran diccionario, ya que aquí todo se guarda en pares, una clave que identifica el dato y el valor que contiene la información. En este caso son extremadamente rápidas y simples, perfectas para cosas que cambian constantemente, como guardar la sesión activa de una serie de aplicación. Además, existen también las bases de grafos que sirven para manejar datos muy conectados. Un ejemplo puede ser un mapa de relaciones como Facebook, Twitter, alguna red social, donde tú puedes revisar quién es amigo de quién, en qué grupo se encuentra cada persona, cuáles son sus preferencias o cualquier cosa o información que esté en esta red social de esa persona que puede ver cualquier otra. Ese tipo de base de datos es muy buena para encontrar conexiones y rutas. Y por último, están las basadas en columnas, que guardan la información en columnas en lugar de filas. Esto es muy útil para trabajar con grandes volúmenes de datos, como estadísticas de ventas o datos meteorológicos históricos, porque en este caso se pueden leer solamente las columnas que se necesitan o que se requieren y no es necesario abrir todo el registro completo. En general, no hay un mejor tipo que el otro. Lo importante es saber para qué se va a usar y elegir el que más ajuste a las necesidades de la persona o el que sea más barato para el uso que se le vaya a otorgar. Ahora hablaremos sobre el modelo de datos y estructuras de almacenamiento. En NoSQL, el modelo de datos es mucho más flexible que en las bases de datos tradicionales. No tienen forma de definir desde el inicio una tabla con columnas fijas y tampoco es necesario llenar todos los campos obligatoriamente. Por ejemplo, si se tiene una base de datos de clientes, uno puede tener teléfono, dirección, correo electrónico y otro solamente un correo y su historial de compras. No hay problema por eso, ya que la base lo acepta sin que tengas que modificar la estructura general. Este tipo de flexibilidad se da gracias a que NoSQL utiliza diferentes formas de almacenamiento según los tipos de base. Si es de documentos, sirve para guardar los datos en colecciones, donde cada documento puede tener su propia estructura, o si es clave valor, guarda pares que son fácilmente de buscar. Si es de grafos, almacena nodos, que son los elementos, y aristas, que son las conexiones entre ellos, y si es por columnas, agrupa los datos en columnas relacionadas, lo que mejora el rendimiento en consultas específicas. Esto es perfecto para datos que cambian con frecuencia o que no siguen un patrón fijo, como perfil de usuario, configuraciones personalizadas o incluso datos de sensores en tiempo real. Además, permite guardar directamente tipos de información que en una base relacional serían más complicados, como listas, mapas, imágenes o registros con campos anidados. Al final, este modelo de datos le da a los desarrolladores más libertad para trabajar y adaptarse rápido cuando cambian las necesidades del proyecto, sin tener que rehacer o empezar de cero todo el esquema de la base. Es momento de hablar de la escalabilidad y distribución de datos. Uno de los puntos fuertes de NoSQL es que está pensada para crecer de manera sencilla y sin interrumpir el servicio.
Esto es lo que llamamos escalabilidad. Hay dos formas de escalar, vertical y horizontal. La vertical es cuando mejoras un solo servidor poniéndole más memoria o un procesador más rápido, pero eso tiene un límite y suele ser más costoso. La horizontal, que es la más común en NoSQL, es cuando añades más servidores normales y repartes la información entre ellos. Este reparto de datos no solo permite manejar más usuarios y más peticiones al mismo tiempo, sino que también mejora la velocidad. Si tienes un servidor en México y otro en España, los usuarios se conectarán al más cercano y obtendrán la información más rápido. Además, si un servidor se cae, los otros pueden seguir respondiendo, lo que da mayor disponibilidad. Aunque distribuir los datos también tiene retos. Por ejemplo, asegurarte de que toda la información esté actualizada en todos los servidores puede ser un poco complicado, o en algunos casos NoSQL usa lo que se llama consistencia eventual, que significa que si cambias algo puede que tarde unos segundos en reflejarse en todos los servidores, pero al final todos tendrán la misma información. Ahora hablaré sobre la seguridad y control de acceso en NoSQL. En las bases de datos NoSQL es muy importante la seguridad porque igual que en cualquier sistema, los datos son valiosos y muchas veces sensibles. Una de las primeras medidas es el control de acceso, que básicamente consiste en decidir quién puede entrar y quién puede modificar archivos, quién puede tener acceso a documentos importantes. Esto se logra mediante autenticación, que es confirmar la identidad del usuario, y autorización, que es definir qué permisos son los que puede utilizar o qué tipo de permisos son los que tiene en su usuario. Por ejemplo, un administrador puede tener acceso para ver, modificar y borrar datos, pero un usuario normal solamente podría consultar la información sin tener acceso a algún tipo de modificación. También es muy común que NoSQL utilice cifrado, tanto para los datos que están guardados como para los que viajan por la red, para que si alguna vez se intenta interceptarlos de alguna manera, no se puedan leer. Algunas bases de datos NoSQL también permiten crear roles o grupos para organizar mejor los permisos, lo que es útil en empresas con muchos empleados. Un detalle importante es que como NoSQL fue creado pensando en la velocidad y la escalabilidad, algunos sistemas inicialmente no tenían tanta seguridad por defecto. Con el tiempo esto ha mejorado, pero sigue siendo responsabilidad del administrador configurar bien las opciones de seguridad para evitar accesos no autorizados o intento de manipulación de datos o ingresar a la red. En resumen, la seguridad en NoSQL se trata de controlar quién entra, quién puede modificar archivos, quién puede tener permisos privilegiados y de proteger los datos para que nadie los use de forma indebida. Seguimos con los casos de uso y aplicaciones básicas de NoSQL. Cuando hablamos de NoSQL, nos referimos a un tipo de base de datos que no funcionan con el tipo tradicional de tablas y filas como SQL, sino que usan estructuras más flexibles para guardar información. Esto las hace muy útiles cuando son datos no variados, cambian rápido o son enormes. En la vida real, las bases de datos NoSQL se usan muchísimo. Algunos de sus casos y aplicaciones más comunes son almacenar datos no estructurados o semiestructurados, o a diferencia de SQL, que aquí no tenemos que seguir un esquema rígido. Se puede guardar texto, imágenes, videos, documentos y más, todo junto sin problema alguno. Por ejemplo, una red social que guarda publicaciones con fotos, videos, reacciones y comentarios, todo puede almacenarse en un solo registro sin ningún tipo de problema. NoSQL es perfecto cuando hablamos de Big Data. Empresas como Google, Amazon o Netflix usan NoSQL para almacenar millones de datos en tiempo real sin que se caiga el sistema. Por ejemplo, los chats, videojuegos en línea que necesiten que la información se actualice al instante. NoSQL permite que un mensaje que envías aparezca en otro teléfono en milisegundos, que una llamada se conecte rápido o cualquier tipo de mensaje multimedia
permite que aparezca en otro celular o con otro usuario. Si de repente la aplicación empieza a tener millones de usuarios, hay posibilidad de agrandar la base de datos NoSQL, agregando más servidores sin grandes complicaciones. Esto es clave para apps que crecen rápido, como cuando un juego o red social se vuelve viral. Personalización de plataformas como Spotify o YouTube usan NoSQL para guardar tus gustos y recomendaciones. Por ejemplo, cada vez que tú le das un me gusta a algo, esa información se almacena y se usa para mostrarte contenido similar. Esto es debido a que las aplicaciones guardan lo que vas buscando, tus gustos, tus preferencias, y esa información se va almacenando para que otro tipo de programa te vaya otorgando algo de información de lo que tú estás buscando o algo relacionado. Y para terminar, como último subtema, hablaremos de las ventajas y desventajas frente a bases de datos relacionales. Las bases de datos NoSQL tienen varias ventajas frente a las relacionales. Una de las más grandes es la flexibilidad. En este caso no se necesita definir una estructura rígida antes de guardar datos, lo que permite adaptarte rápido a cambios. También son muy buenas para escalar horizontalmente, es decir, agregar más servidores y repartir la información, algo que en las bases relacionales suele ser más complicado. Otra ventaja es que funcionan muy bien con datos no estructurados o semiestructurados, como textos, imágenes o listas que cambian mucho. Sin embargo, también tienen desventajas. Una de ellas es que no siempre garantizan la misma consistencia de los datos que las bases relacionales. Esto significa que en algunos casos puede haber un pequeño retraso antes de que todos los servidores tengan la información actualizada. Otra desventaja es que no siempre cuentan con un lenguaje de consulta tan estándar como SQL, por lo que aprender a usarlas puede requerir más tiempo dependiendo del sistema. En resumen, si lo que tú buscas es velocidad, flexibilidad y poder crecer fácilmente, NoSQL es una gran opción. Pero si tu prioridad es mantener datos muy estructurados y siempre consistentes en todo momento, quizás una base de datos relacional sea más adecuada para tus necesidades. Al final no se trata de cuál sea mejor que la otra, simplemente de elegir la que más se adecue a lo que necesitamos y al tipo de trabajo que realizaremos. Muchas gracias, de mi parte es todo. Espero que haya quedado claro este tema que acabo de exponer sobre los tipos de datos en la base NoSQL.